Ministro, ¿cómo está? Buenos días, Mauricio Medinaceli. Lo entrevistamos una vez, usted estaba en Bogotá y Sí. ahora en nuestros estudios. Un placer tenerlo acá, ministro, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por haber llegado desde el acto que ya fue la presentación formal de esta Comisión de la Verdad. Así es, estuvimos con el señor presidente en el acto, con todos los miembros de la comisión, explicando el alcance, el trabajo que se hará y bueno, que esta comisión ya está activa. Una comisión que el presidente dijo no tiene fecha de expiración, que va a revisar lo ocurrido durante el gobierno del expresidente Evo Morales, el expresidente Luis Arce, a quien no mencionó, y quisiera preguntarle si también van a investigar lo que ocurrió entre el 19 y el 20 durante la gestión de Yanine Áñez. Bueno, lo que se hará son priorizar los casos de mayor impacto, comenzar por ahí y de ahí poco a poco ir investigando todos los casos de corrupción que se hayan podido dar en estos últimos 20 años. Bien, ministro, entremos ahora en materia de ya a nivel más allá de la comisión. Hoy vimos otra vez largas filas de buses, camiones, cerca, por ejemplo, al surtidor de la avenida Montes. Y dicen que, claro, el diésel ya no se ven para la gasolina, pero el diésel sí sigue siendo un conflicto. ¿Por qué, ministro? Porque tenemos acá un doble desafío. Uno es que llegue el combustible al país y el segundo desafío es que ese combustible que llega al país llegue a la gente. En este segundo desafío tenemos una serie de problemas porque hay una red de la que ya tanto se ha hablado de corrupción que desvía este combustible hacia otros países o hacia el mercado negro. Entonces, son estas las razones por las cuales, digamos, se observan las filas, hay gente que está dispuesta a cargar todo el tanque y todo ello, ¿no? Entonces, hay un proceso por el cual se está trayendo el combustible, pero es el segundo desafío el que nos tiene en constante monitoreo todo el día. ¿Cómo ocurría esto del desvío a otros países? ¿Qué encontraron al momento de llegar a ocupar la silla en el Ministerio de Hidrocarburos? Bueno, en principio mencionar, yo vivía, bueno, usted sabe, fuera del país durante muchos años, pero sí a través de los medios vi que las colas eran de días y días y días. Usted me puede informar mejor cómo era la situación antes y lo que se hizo ahora es lograr revertir. Claro, entiendo a la gente que es impaciente, de pronto un día de cola le afecta, pero bueno, lo que estamos haciendo es tratar de reducir. Ahora, respondiendo a su pregunta, por cada cisterna que se desvía, la ganancia en el mercado negro está entre 200.000 y 300.000 bolivianos. Es decir, el salario, son varios salarios mínimos, no sé cuál será el actualmente vigente. 2.750. Bueno, imagínense que sean como 3.000, estamos hablando de 100 veces más un salario mínimo, ¿no? Eso es para que la gente se dé cuenta la magnitud del negocio por el desvío de una sola cisterna. Y controlar eso es difícil, controlar eso es complejo, porque la cantidad de gente que dispone el Estado en sus instituciones no puede coberturar todo esto dentro del país. Es por eso que esta ganancia es tan grande y puede contaminar a muchas instituciones. ¿Y este desvío de combustibles que han encontrado, a dónde se iba? ¿Fuera de nuestras fronteras o, por ejemplo, a minería en el norte de La Paz o al sector agricultor en el Beni? ¿Qué Bueno, encontraron? hay de todo, pero mayormente este es un desvío hacia el Perú, hacia Chile, hacia Paraguay, porque son en estos países donde el combustible vale más, el precio es mayor que el precio en Bolivia, ¿no? Entonces, evidentemente hay un mercado interno, un mercado negro interno, es cierto, pero el grueso, el problema es el combustible que se sale del país. Vimos que, por ejemplo, las filas para la gasolina sí han reducido, podríamos decir desaparecido, pero para el diésel sigue siendo complicado. ¿Hasta cuándo estima el gobierno y su ministerio que las filas van a persistir o de qué manera están teniendo reuniones con los sectores del transporte, de camiones de carga, para ir bajando la tensión o la presión
algo que ocurría con la gasolina era que si uno veía medio tanque y una fila de una cuadra, uy, mejor entro y fuleo, ¿no? Entonces eso ocasionaba que había una mayor demanda. Pero con el diésel no sé si está ocurriendo lo mismo y cuánto tiempo más o menos calculan. Entiendo que lo que usted me transmite es también la preocupación de las personas, sobre todo del transporte pesado. Decirles que estamos trabajando inclusive antes de asumir el cargo. Fuimos a los Estados Unidos, estuvimos presentes allá porque este es un problema primero, en principio, financiero, es un problema económico. Y voy a aprovechar su pregunta para mencionar lo siguiente a la gente. En el pasado, el anterior gobierno podía haber firmado todos los contratos que quería, pero no tenía la capacidad financiera para ejecutarlos. Entonces, de haberse quedado la anterior gestión durante los siguientes meses, no importaba si tenían los contratos firmados, no había la capacidad financiera. Entonces, no contratos para la compra de combustible. Claro, entonces no es un problema de firma o no de contratos, es un problema de capacidad financiera para ejecutar estos contratos. Entonces, a partir del viaje que hicimos a los Estados Unidos, a partir de la confianza del sector financiero, de las multilaterales y de los proveedores de diésel y gasolina, es que se logra retomar la provisión de combustibles en el país. Es por eso que, como usted menciona, las colas en gasolina disminuyen o casi desaparecen y los tiempos de espera en diésel, usted me corregirá, me parece que antes eran 3, 4, 5, 6 días. Bueno, había algunos que decían hasta 8 días de fila en Santa Cruz. Entonces eso disminuye a las colas que tenemos ahora, que no deberían sobrepasar de un día, inclusive pues recientemente aparecieron. De hecho, esas colas desaparecieron. Por tanto, el tema es un tema financiero, es un tema económico. La idea es mantener esta estabilidad financiera para disminuir los tiempos de espera en diésel, ¿no? Para que se solucione esta medida de emergencia, pero ya luego el plan de aquí a 6 meses, como lo mencioné a muchos de sus colegas, es traspasar esto al sector privado. ¿Y por qué al sector privado? Porque ellos tienen la capacidad financiera para firmar cartas de crédito y todo lo que exige este comercio internacional y lograr el abastecimiento de gasolina, diésel y todo el resto durante los próximos 5 años. Entonces, se harán licitaciones internacionales para adjudicar bloques de mayoreo, le llamamos, que funcionaron muy bien entre el 2000 y el 2005. Yo fui ministro de hidrocarburos entre el año 2005 y 2006. Y durante esa época yo invito a la gente a que recuerde si hubo problemas de desabastecimiento entre 2000 y 2005, probablemente digan que no, porque en esa época funcionaron estos bloques de provisión de gasolina y diésel a nivel de mayoreo desde el sector privado. Pero nos imaginamos que en este esquema la gasolina ya no estará a 3.74 y el diésel a 3.72, ¿o no es algo que afecte al precio? Bueno, son los márgenes al interior del precio los que se ajustarán y después como gobierno tenemos un plan para lidiar con este tema del subsidio, que entiendo, una vez más, usted está presentando una preocupación de las personas, una ansiedad de la población por saber este tema del subsidio. Y lo que se les dice es, tenemos un plan, que ya lo expliqué muchas veces en la prensa, y que debemos lidiar con este subsidio, pero de forma, digamos, responsable. Esa fue la palabra que estamos utilizando, ser responsables y lidiar con esto del subsidio utilizando un plan que no solamente sea de emergencia, sino de mediano y corto plazo. Algunos actores de la oposición, incluso un aliado del gobierno, Samuel Doria Medina, decía debería levantarse de inmediato la subvención. ¿Y dijo a cuánto? No llegó a decir a cuánto, bueno. ¿no? Pero dijo que sí es algo que se debe hacer, levantar la subvención de hidrocarburos. ¿Y se le preguntó qué implica levantar el subsidio a él o a otros analistas? Creo que en realidad fue una transmisión de TikTok, así que no hubo posibilidad de preguntarle. La pregunta es, ¿se tiene ya más o menos establecido? Porque habían dicho entre 2 a 3 semanas vamos a presentar algo más claro en hidrocarburos. Levantar el subsidio
de la forma que se hizo en diciembre del 2010, es fácil. Quizás usted recuerda cómo fue en Sí, diciembre del 2010. un 28 creo que fue, o un poquito Se antes de la levantó el Navidad. precio y se acabó. No hubo un plan detrás. Es decir, es fácil subir el precio por un decreto supremo, ¿no? Lo difícil es conocer qué está sucediendo de este precio. Y a través suyo, déjeme explicarle a la población, ¿qué tenemos dentro del precio? Tenemos un precio de referencia, un margen de refinería, un margen de almacenaje, un margen de transportes diferentes, un margen de transporte por poliductos, un margen mayorista, un margen minorista, el impuesto al valor agregado, una tasa del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Dentro del precio de referencia tenemos la coparticipación del IDH, la regalía del 11%, la regalía para Benipando del 1%, la regalía del 6%, la participación del TGN del 6%, dentro del 32% tenemos las coparticipaciones para municipios. Es decir, no es una tarea sencilla. No es un precio. No es un precio final, es un reglamento de precios, es un mecanismo de estabilización de precios. Porque este mecanismo de estabilización de precios ordenará el mercado de aquí a los siguientes 5 años. Por tanto, cuando se dice que hay un plan, el tema es lidiar con la subvención, pero entendiendo qué pasa dentro de esta formación de precios, dentro de esta cadena de valor de precios. Y además debemos comparar los precios resultantes de esta estabilización con lo que se llama un precio paridad de importación, utilizando distintas metodologías comúnmente aceptadas para medir el costo de importación. Y dentro de estas metodologías tenemos fletes, tenemos transporte en cisternas, tenemos transporte en buques. Entonces tenemos que compatibilizar temas de formación de precios en el mercado interno con temas de costos de importación, con temas fiscales, con temas sociales, con temas de transporte, con temas transversales a la economía, porque este es un sí muy importante. Por tanto, de fijar un precio lo puede hacer uno sin mayor problema con un decreto, pero realmente se necesita conocer la estructura del sector para entender que lidiar con el subsidio implica varias transformaciones dentro de la cadena de valor del sector hidrocarburos en Bolivia. Porque no se olvide que de toda la gasolina que se consume, más o menos el 55% se produce en el país, y de todo el diésel que se consume, 5% se produce en el país. Entonces también tenemos que lidiar con esto. Es decir, que antes de que se anuncie la decisión, van a ir trabajando como gobierno en todas las aristas posibles que atraviesan el precio de los carburantes, porque usted nos comentaba respecto al aspecto normativo, departamentales, de regalías, pero también tiene una fuerte implicancia en el costo de vida, en los alimentos. Completamente de acuerdo. Entonces, no es que estamos trabajando desde el día, aquí dice, ¿no? Es el día 1, es el día 2, así nos marcan los días, está bien. Pero estamos trabajando desde el día -15, -30. ¿Por qué? Porque antes de asumir esto, ya pensábamos en la estructura para lidiar con este subsidio. Y como usted dice, tiene impactos a todo nivel y es necesario medir, cuantificar, dimensionar, entender estos impactos para tratar de trabajar con ellos durante este periodo de emergencia. Diríamos que el tema carburantes es el tema urgente. Vamos a un tema importante que no deja de ser también urgente, me imagino, para el gobierno. Las políticas y la mirada que tienen sobre ya materia hidrocarburífera, explotación, campos gasíferos, inversión extranjera, que fueron parte de las promesas electorales y que entendemos son parte de la línea de trabajo de la hoja de ruta. Sí, hay una línea de trabajo, se lo menciona a usted, también lo hice a un colega, pero vale la pena repetirlo.
porque su medio es de gran impacto a nivel nacional e internacional, porque yo lo veía cuando estuve en Uzbekistán, en Turquía, lo veía, claro, con distinto horario. Qué bueno, gracias por aquello. Entonces, el tema es el siguiente. Después de traspasar al sector privado toda la distribución de gasolina y diésel, en paralelo se trabaja con una nueva ley de hidrocarburos. Esta ley de hidrocarburos tiene dos componentes importantes, creo yo. Uno es tener un government take, una participación impositiva que se ajuste a la realidad de los campos en Bolivia. Y a través suyo voy a explicar a la gente. Tener distintos sistemas impositivos en el país a nivel de campo es como tener un traje ajustado a cada boliviano en el país. No se puede tener 50% para todos los bolivianos. A algunos les quedará grande, a otros pequeño. Es necesario hacer trajes a medida y por tanto sistemas impositivos a medida. No es lo mismo un campo de gas en Tarija que un campo de gas o petróleo posible en el norte de La Paz. Las condiciones de costo, el riesgo geológico son distintos. Entonces, un sistema impositivo a medida de los campos y la realidad geológica del país. Y no solo eso, si se vende al mercado interno es una cosa y si se vende al mercado externo es otra, porque los precios, costos son distintos. Otro componente importante de esta ley es la tipología contractual. Se propondrá una nueva tipología contractual, de tal suerte que los riesgos de la actividad se distribuyan entre el Estado y el sector privado. También se tienen pensado temas como los precios internos del gas natural, los precios internos del petróleo, y en síntesis, es atraer la inversión privada al sector hidrocarburos para levantar la producción. Porque todo esto entra dentro de un nuevo paradigma que queremos plantear. En lugar de transición energética, hablamos de diversificación energética. Transición energética implicaría que dejamos de utilizar algunas fuentes de energía por algún motivo que no me queda claro. Diversificación energética nos dice, ok, vamos hacia lo verde, perfecto, no hay ningún problema. Pero todavía tenemos un recurso, gas natural, que ha sido declarado en Bruselas el energético de la transición. Y tenemos todavía un recurso de gas natural que debemos explotar. Muy sencillo, se pagan regalías sobre la producción de gas, pero no se pagan regalías sobre los paneles fotovoltaicos de energía solar. Se pagan regalías sobre la producción de petróleo, pero no se paga regalías sobre la producción de energía con eólica. Entonces, es necesario, primero, tener una transición laboral, tener una transición fiscal, una transición de comercio exterior, para recién pensar en una diversificación energética. La segunda ley es la ley de electricidad, donde también se piensa atraer capitales a la parte de generación, y en la parte de generación que pueden o no estar vinculados con ENDE. Ahí tiene que haber transparencia. Si alguien quiere poner su proyecto de biomasa en el Beni, bienvenido, que lo haga. Se tienen que transparentar los precios de generación de las distintas fuentes de energía, 50, 60, 70, 80 dólares por megawatt hora, es necesario transparentar. En este momento el sector de hidrocarburos electricidad es un desorden total, hay subsidios cruzados por todas partes, es necesario transparentar ese mercado para dejar entrar energía y que no tengamos problemas en el futuro. Hay proyectos de exportación de electricidad hacia Chile que tenemos que reactivarlos y ver que si ENDE se hace cargo o no de la distribución de electricidad. Un tercer elemento es la ley de energías verdes, que yo le llamo. Esta ley de energías verdes lo que hace es tratar aquellas energías no relacionadas con la electricidad, pero que son verdes, etanol, biomasa, hidrógeno, ¿no? Entonces ahí se tendrá un marco legal para tratar con esto. De forma paralela se quieren delinear algunos elementos para atraer capital, atraer dinero de afuera en esta migración hacia lo verde, para que estos flujos de dinero, bonos, como usted lo quiera llamar, verdes, vengan al país y favorezcan no solamente al gobierno central, sino a los gobiernos subnacionales también. Y dentro de esta ley tendríamos un plan para migrar el parque automotor de fósiles a electricidad
10, 20, 30 años, lo que eso lleva. Y una cuarta ley, que es la ley de minerales críticos, pero donde el litio, digamos, forma parte importante. Este pilar se divide en dos partes. Uno, el delimitar el Salar de Uyuni a través de una ley de protección como reserva turística. Esa es la novedad. El turismo tiene un efecto multiplicador muy grande en el Salar, en esa área del país. Lo que se quiere proponer es delimitar esto como un área que no se toca, y el turismo sigue siendo un eje económico importante en la región, y lo que no queda dentro de esta área, bueno, licitarlo a través de tenders internacionales para invitar empresas para que exploten el salar en las condiciones que se definan, con un marco contractual también definido en la ley, para que esto sea lo más transparente posible y lograr que el salar tenga una convivencia entre el turismo y el sector de litio, la producción de litio. Si logramos esto el 2026, tener un marco legal, estas 4 leyes, con los respectivos reglamentos, 2027 podríamos ir ya al sector internacional a traer inversión, a decirles aquí hay un mercado interesante. Tenemos también el mercado internacional de Brasil, que es muy grande. 2027 atraemos las inversiones, comienzan a trabajar. En paralelo tenemos inversiones que ya se están ejecutando. 2028 y 2029 esperamos recuperar la producción de gas y petróleo, que al menos se revierta la tendencia, de tal suerte que el 2030, después de 5 años, se tenga un nuevo marco legal, unas nuevas regulaciones, inversión privada trabajando en el país, con más competencia, precios alineados al sector internacional y un ordenamiento de lo que es la parte financiera, económica, en todos los eslabones de la cadena de valor de energía. Ese es a grandes rasgos el plan. Gracias, ministro, por la explicación a detalle, más bien, de estos proyectos. Para cerrar el tema hidrocarburos, me pareció escuchar al presidente que dijo en algún momento que el 2028 se acaba el gas. Quisiera que nos hable si es así, y usted en esta última etapa que nos hacía el cronograma, que si el 2026 se hace esta modificación, el 2027 se buscan los inversores, tendríamos resultados el 28, no es tan rápido, pero ¿y hasta eso qué hacemos? Es que hay dos tipos de inversión, o hasta 3. Y aquí, bueno, mis colegas seguramente lanzarán los hates correspondientes en las columnas de opinión. Está bien, para eso estamos acá en el gobierno, para recibir el hate correspondiente. Bienvenido. Y seguro ya habrá un titular que dice, no es hate, ministro, seguramente es una opinión. También bienvenida, como quieran llamarlo, no importa. El tema es que hay una inversión que está sobre la marcha, a caballo, vamos a decir. Esa inversión demora entre 1 o 2 años, y si va bien, hay una producción esperada de aquí a 2 años, con las modificaciones que tenemos pensado en la ley para el siguiente año. Está bien, entonces es una exploración que comenzó en el pasado, pero que no se activaba justamente porque la ecuación económica no cerraba. ¿Estamos hablando de Mayaya? No, ¿O de qué? Otros. Si la ecuación económica cierra, entonces ya tenemos esa posibilidad de reactivar la producción en el corto plazo. Ahora, hay otra inversión que sí la vamos a activar, si se la quiere activar casi de cero, esa evidentemente tarda entre 5 o 7 años. Y hay otra inversión que le podríamos llamar la inversión para raspar la olla, que es de los campos marginales y de los campos maduros. También se puede activar eso, cerrando la ecuación económica en estos campos. Entonces, podemos raspar la olla, podemos tener ya producción de lo que se invirtió en exploración antes, que es muy poquito, pero vale la pena activar, y la nueva inversión que llegará de 5 a 7 años. Entonces, no es lineal, no es dicotómico 1-0, entonces es un matiz de grises que va desde 0 hasta 1, donde hay distintos tipos de inversión. Y todo tiene en la vida un riesgo. Cuando uno se casa, ¿usted sabe cuál es el riesgo de divorcio? 50%. Bueno, entonces, igual pasa en el sector petrolero, igual pasa en todo sector. Sí, en todo caso no tenemos suerte, que es lo que ninguno de nosotros desea, es necesario preparar el mercado para una posible importación de gas natural, pero bueno, nadie desea eso. En tema de energías,
se habló y se hicieron obras como Colpana, que veíamos ahí en imágenes, para empezar a producir energía eólica, fotovoltaica, también a través de recursos hídricos. ¿Esto se va a continuar, se va a fomentar o por dónde va a ir el tema de generación de electricidad? Sí, claro que se va. Sin embargo, al momento es un desorden lo que ocurre en el sector eléctrico. Se abren proyectos por aquí, por allá, con buenas intenciones, con otras, con todo tipo de... No hay un plan prospectivo, que se le llama. No hay un plan indicativo, sensato, que nos diga por aquí tiene que ir la mano y qué actores están en esta perspectiva. Entonces, apuntamos a lo hidro, sí, a lo verde también, a lo termo con gas natural también. Es iluso, es realmente iluso pensar que dejaremos de utilizar el gas natural como fuente de generación de electricidad porque debemos devolver unos créditos que se tienen con el Banco Central. En sencillo, si consiguieron un montón de dinero del Banco Central para hacer la planta del sur y nosotros no utilizamos esa planta, será muy difícil devolver ese préstamo al Banco Central. Entonces, aquí es una cuestión económico-financiera. Hay muchos analistas que se fijan solamente en lo técnico, pero les invito a que hagan su tarea, a que hagan su flujo de caja, vean la deuda flotante que tiene el Estado, vean la deuda de algunos proyectos energéticos con el Banco Central, porque esas consideraciones también tienen que entrar dentro del análisis. Ahora, respondiendo a su pregunta, sí. Ministro, hablemos del litio. Fue un tema, el de los contratos, que intentó aprobar el anterior gobierno, la Asamblea no los aprobó. Algunos candidatos en campaña hablaban de romper los contratos, algo que se entiende en el mercado internacional con actores tan importantes como las empresas más grandes en el mundo, en el caso de la empresa china, en fabricación de baterías. Sería una mala señal agarrar y romper los contratos, porque más allá de los gobiernos es el Estado el que firma y usted con la experiencia internacional sabrá más que nadie. ¿Qué va a pasar con el litio y los contratos? Bueno, hay que hacer una evaluación. En este momento la ILB presenta números negativos, sobre todo en el proyecto con las piscinas. Se debe hacer un corte al momento. ¿Qué es lo que pasó hasta ahora? Bueno, hay unos compromisos que el gobierno los tiene que analizar con otros países, con empresas internacionales. Aquí el desafío no solamente en litio, sino en todo el sector energético, es recuperar la confianza y la reputación de Bolivia como un país atractivo para la inversión. Le voy a decir a usted, a través suyo, a la gente, contra qué estamos peleando, qué es lo que estamos haciendo, cómo tenemos que devolver la imagen de Bolivia. Hace 20 años, o 19, cuando se lanzó el decreto de nacionalización, hay dos fotografías que circularon por el mundo. A mí me tocó estar en Afganistán, en Pakistán, Sudán del Sur, Papúa Nueva Guinea, todo Latinoamérica, y en la mayor parte de los países me preguntaban por qué. La primera foto es el presidente de Repsol tras las rejas, después de la nacionalización. Y la segunda foto es un campo lleno de militares bolivianos, un campo de gas. Entonces, es eso lo que tenemos que cambiar, esa imagen de que vienen a Bolivia inversionistas y les metemos militares y les metemos presos. Comprenderá usted que Bolivia no es una prioridad en el mundo para atraer inversión extranjera. Nosotros peleamos con otros países dentro de las juntas directivas de estas empresas para atraer la inversión, bajo nuestros criterios, evidente, ¿no? Pero hay un efecto contagio de hace 20 años que tenemos que recuperar. Por tanto, no importa si estos contratos se firmaron con algún país, no importa. Es necesario devolver la confianza a la comunidad internacional que en Bolivia, si se firmaron contratos antes o se firmarán en el futuro, se respetarán estos contratos y se llegarán a acuerdos para que ambas partes ganen, como dicen los administradores de empresa, una situación win-win. ¿Ya han tenido reuniones con los directivos de estas empresas internacionales para el litio? Claro que sí, no solo vinieron embajadores con estas empresas,
Se les dijo que se les dio la confianza de que todo esto es deseo de nuestro gobierno, de nuestro presidente, llegar a buen término para que no se generen más fricciones en el futuro. Ministro, decía al arrancar la entrevista, la anterior vez que conversamos, lo invitamos en su calidad de experto en materia de hidrocarburos. Usted estaba en Bogotá y ahora nos comentó un poco sobre su estadía en varias naciones. Para quienes no lo conocen, ¿quién es Mauricio Medinaceli? Ok. Bueno, yo hice mi licenciatura aquí en la Universidad Católica, en Economía. Tengo una maestría en Economía también en la Universidad de Georgetown, en Washington. Una maestría en Economía en Chile, en la universidad que ahora se llama Alberto Hurtado. Estudié en la Universidad de Göttingen, en Alemania, y el doctorado lo tengo en la Universidad Javeriana de Colombia. Me tocó empezar a trabajar en el sector público en Bolivia en 1997 y ahí pasé por UDAPE, el Viceministerio de Hidrocarburos de esa época, la Superintendencia de Hidrocarburos, la Cámara de Hidrocarburos. Luego, y terminó mi carrera en el sector público de esa época el año 2005, cuando el presidente Rodríguez Belcé me invita a ser parte del gabinete como ministro de Hidrocarburos. Y coincidentemente, esa época me tocó entregar el Ministerio de Hidrocarburos al grupo del señor Evo Morales, porque ellos ganaron la elección en esa época. 2006, me fui del país, nos fuimos con la familia a vivir a Ecuador un par de años en una organización que se llama OLADE, Organización Latinoamericana de Energía, y desde el 2011 hasta el 2021, hasta la pandemia, estuve en el Asia mayormente, África, Oceanía, algunos países en Latinoamérica, trabajando como consultor para el BID, el Banco Mundial, empresas privadas también como Adam Smith Internacional, Unicom, y la CAF también. Bueno, el año 2021 regresé al país y hubo la pandemia, ¿no? 20, y ahí fui director de la carrera de Economía de la Universidad Católica un par de años. Luego salí de eso, estuve en Uzbekistán viviendo, Turquía con la familia y recientemente Bogotá. Entonces, bueno, y ahora, bueno, viví en Bogotá y recibí la gentil invitación del presidente para hacerme cargo de la cartera. ¿Qué encontró de diferente Mauricio Medinaceli cuando fue ministro el 2005 y casualmente 20 años después lo vuelven a convocar para ocupar esa cartera de Estado? Cuando se entregó el ministerio, habían reservas, había abastecimiento, había el proyecto al Brasil listo para ser cosechado, el marco legal estaba ordenado, ¿no? Entonces, y ahora que lo recibo, no hay reservas, no hay abastecimiento, no se hizo la siembra correspondiente, entonces todo está cosechado, pero como le dije a uno de sus colegas, hasta los agricultores de papa del altiplano saben que cuando uno cosecha también tiene que sembrar al mismo tiempo y cuidar la tierra. No pasó algo así, el sector ahora enfrenta muchos desafíos y por tercera vez en la historia republicana, Bolivia tiene que comenzar a sembrar nuevamente. La siembra se dio durante la década de los 40 del siglo pasado y finalizó con el Código Davenport de Víctor Paz Estenssoro. La nueva siembra se dio en la década de los 90 con todas las reformas que se dieron, y la tercera siembra se dará ahora a partir de todo el plan que yo le cuento. Ministro, una última. ¿Este plan y esta siembra implica un proceso de privatización de YPFB? No. Porque YPFB será parte de la cadena de valor. Simplemente yo les invito a que vean cómo es la situación en Colombia y en Brasil. Allá conviven las empresas estatales con el sector privado. Y lo que pasará ahora es que convivirán en una suerte de asociaciones público-privadas, o YPFB por un lado, o los privados por el otro. Pero la idea es que el péndulo regrese desde el histrionismo en el que estamos ahora a una situación más moderada, y YPFB sea un actor principal de toda esta cadena de valor. Recibí nuevamente muchos hates
en las redes porque digo que YPFB no está bien y sigo apoyando. El desafío para los bolivianos es que YPFB tenga áreas de exploración en África y en Asia. ¿Por qué no podemos soñar así? ¿Por qué no podemos tener una empresa de categoría mundial y que esta empresa pueda hacer inversiones y conseguir bloques? No abrir una oficina, tener verdaderamente un bloque de exploración en Argelia o donde sea que abran estas cosas y que YPFB sea una transnacional más. Hay mucho camino para recorrer, es evidente, no es fácil esta tarea, pero si vamos a soñar, que sea en grande. Ministro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, ha sido un placer y la invitación para cuando guste, ya conoce la casa, esta vista privilegiada que tenemos de la ciudad, así que será un placer volverlo a tener acá. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Mauricio Medinaceli, ministro de Hidrocarburos y Energías, nos estuvo acompañando.